Buenos días, hoy nos encontramos en la Basílica Pontificia de San Miguel para reunirnos con los representantes de 4 hermandades distintas de todo Madrid. A los invitados previamente se les ha tomado la temperatura, se han lavado las manos con hidrogel y se encuentran a 1,5 metros de distancia, respetando así las medidas de prevención de la COVID. Agradecemos a la Basílica Pontificia de San Miguel y a la Hermandad de los Estudiantes porque nos hayan dado una sala para que podamos realizar la mesa redonda y ahora procedemos con la... Buenos días, nos encontramos aquí en la Basílica de San Miguel para comenzar esta mesa redonda cofrade. En primer lugar voy a presentar a nuestros invitados. Por aquí tenemos a Juan Venegas, que es el hermano mayor de la Hermandad de los Estudiantes, además es antiguo alumno de Salesianos de Estrecho. Buenos días. Buenos días. Por aquí tenemos a Iván Cabrera, que es el diputado de Juventud de la Hermandad de los Gitanos. Bienvenido. Por otro lado tenemos a Julio Casanova, que es secretario y antiguo hermano mayor de la Hermandad de Perdón de Vallecas. Buenos días. Y por este lado tenemos a Carlos Blanco, que es capataz de la Hermandad de Jesús el Pobre y además es antiguo alumno salesiano de Atocha y cursó en la Escuela Universitaria de Don Bosco. Hola, buenos días. Bueno, tenemos unos temas principales que os cuento la idea, que son unos temas principales para poner en común entre todos y luego unas preguntas individuales enfocadas a vosotros. Bueno, pues comenzamos un poquillo, que cada uno nos contéis un poquito la historia de cuándo y cómo y dónde surgió la hermandad vuestra. Empezamos contigo, Iván. Sí, bueno, pues nosotros venimos de la Hermandad de los Gitanos de Sevilla, obviamente. Un grupo de cofrades que venían de Sevilla, que estaban viviendo en Madrid, pues decidieron un día formar la Hermandad de los Gitanos de Madrid en el año 1996. Y desde ahí, bueno, pues tuvimos nuestros inicios en San Jerónimo el Real, allí en la iglesia del Paseo del Prado. Y luego nos vinimos al Carmen y San Luis Obispo, en la Puerta del Sol, que allí es donde la hermandad pues, sí tuvo un crecimiento exponencial bastante grande. Nuestros titulares son Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias. Bueno, pues Julio, cuéntanos un poco la historia de la Hermandad del Perdón. Pues la Hermandad del Perdón nace en diciembre, entre diciembre de 2009 y abril de 2010, a raíz de la llegada al barrio de la Cruz de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Vino a visitar a las parroquias del barrio preparando esa JMJ de 2011 en diciembre de 2009, entonces ahí fue donde coincidimos en las distintas celebraciones, coincidimos muchos de los que luego crearemos la hermandad. Se hizo una procesión con la cruz y bueno, pues parece que eso de la procesión pues gustó en el barrio y el párroco José Manuel Ocajo nos propuso hacer lo mismo el Viernes de Dolores con un Cristo antiguo que había en la parroquia que estaba en un almacén. Ese Cristo había recibido culto pues hasta los años 70 por ahí, después se había guardado y ahí estaba un poco descuidado. Organizamos, iba a ser un Vía Crucis, pero bueno, al final pues dijo el párroco, pues en vez de Vía Crucis, ¿por qué no compramos un paso? Y se sacó, entonces no había hermandad. A raíz de bueno, pues la acogida que tuvo esa procesión y el Cristo en el barrio, se decidió fundar una hermandad, que además hoy justo hace 11 años de la primera Junta General de Hermanos de esa hermandad, que fue el 17 de abril de 2010. Y bueno, a raíz de ahí pues se creó la hermandad, un poco por petición popular, y los primeros estatutos se aprobaron el 25 de enero de 2013. Entonces teníamos solo el titular, que era el Cristo, y en 2016 se adquirió la nueva imagen del Cristo y la Virgen, del escultor David Valenciano, y se bendijeron el 16 de octubre de 2016. Y bueno, pues siempre con proyectos. Ahora mismo pues bueno, estamos viendo a ver si de cara a la Semana Santa del año que viene se puede sacar al Cristo erguido, con una serie de obras en la parroquia, en el paso y tal. Y bueno, pues es un poco son los orígenes de la hermandad, que parte de aquella JMJ de 2011. Bueno, muchas gracias. Y Juan, cuéntanos un poco la historia de la Hermandad de los Estudiantes. Bueno, la hermandad nuestra tiene una historia más conocida y otra menos conocida. Vamos, digo menos conocida porque teóricamente hemos descubierto los vestigios de la Biblioteca Nacional. Esta hermandad se funda en 1807. Precisamente se encarga el Cristo, que anteriormente se llamaba el Santísimo Cristo de la Luz, y tenía una advocación mariana que se llamaba la Virgen de los Dolores. Y entonces se crea esa esclavitud en 1807.
hemos encontrado los estatutos, los tenemos, es decir, que podríamos pensar que nuestros antecedentes eran aquellos, pero bueno, los reales ciertos y que hemos vivido, algunos de los que estamos en esta mesa aquí, es que el Cristo era un Cristo, nuestro Cristo, de la fe y del perdón, salía el Viernes Santo en un pequeño Via Crucis, en unas andas. Tenía mucho fervor este Cristo, concitaba mucha piedad, estaba en la sacristía, venía mucha gente a verlo, y de repente, pues, a finales de los años 80, un devoto, Enrique Estrada, pues convenció al entonces rector de la Basílica, don José Antonio Valera, que en paz descanse, falleció este año precisamente, pues entonces se liaron la manta a la cabeza y dijeron, ¿y por qué no lo sacamos a la calle en Semana Santa? Entonces, aquí en la Basílica se celebraba todos los años, se seguía celebrando la novena de la Inmaculada, pero tenía la peculiaridad de que aquí venía muchísima gente universitaria, aquí se concitaba la novena universitaria, y entonces eso fue una cantera para crear esa hermandad, y por eso se llama la Hermandad de los Estudiantes. De hecho, los primeros que llegamos aquí nos cogieron un poco a lazo, por así decirlo, en esa novena la Inmaculada. De hecho, nuestra Virgen por algo se llama Inmaculada también. Y entonces ese fue el germen. Empezamos pues 5, además que dio la casualidad también, que bueno, que son sevillanos, lógicamente, ellos, Enrique y don José Antonio, pues los que eran sevillanos, pues fueron cazándolos, por así decirlo. Empezamos 5 y el primer año decidimos hacer un paso además tallado, por Guzmán Bejarano en Sevilla, aportación de muchísima gente, o sea, esta hermandad ha salido gracias al esfuerzo, bueno, como todas, de muchísima gente anónima, pequeños donativos, gente que te da €1 o que te da, en aquellos tiempos, gente que te daba un anillo, o lo que fuera, con tal de sacar dinero. Pudimos comprar, adquirir ese paso, y después el siguiente reto, bueno, la primera reunión que se tuvo fue en el mes de diciembre del año 89, en la cripta. Tuvimos la inmensa ayuda de muchas hermandades de Sevilla que nos facilitaron contactos de hermanos suyos aquí en Madrid, y entonces el siguiente reto fue encontrar una cuadrilla de costaleros para sacar ese paso con ese Cristo. Fue un milagro, necesitábamos 30, pusimos carteles, yo estaba todavía estudiando en la facultad y recuerdo poner carteles hechos a ciclostil, que teníamos aquí una máquina de esas que se daba a la manivela, entonces carteles que ponía, se necesitan 30, 60, pusimos 60, éramos muy optimistas, necesitábamos 30 y pusimos así, se necesitan 60 valientes para sacar al Cristo por las calles de Madrid en Semana Santa. Y entonces, bueno, de hecho, pese a que éramos optimistas, y el paso nos lo fabricaron con un pequeño soporte con ruedas, por si acaso, pero sabíamos que no iba a hacer falta. Y de hecho así fue, al final conseguimos tener los 30 costaleros necesarios, y nuestra primera salida fue en el año 90, el jueves de Pasión, es decir, el jueves anterior a la Semana Santa, en un Via Crucis con el Cristo. Aquello fue una eclosión y una explosión de fe, y, bueno, y de hecho pues eso atrajo a muchísima gente, y a partir de ahí pues la hermandad ha ido creciendo pues hasta llegar hasta nuestros días. Ya en el año 1996 tuvimos la suerte de poder, contábamos con una masa crítica de hermanos suficiente, de poder adquirir una imagen, la de nuestra titular Mariana, que realizó Juan Manuel Miñar, y bueno, y hasta hoy. Muchas gracias. Y bueno, Carlos, cuéntanos un poco la historia de la hermandad, y también nos interesaría saber de dónde le viene el nombre de Jesús el Pobre. Bueno, la hermandad ha sufrido diversas evoluciones, sub y bajas y demás. Nosotros vamos asociados directamente a nuestra gran joya, que es la iglesia de San Pedro el Viejo, ¿no? Como no hay una gran tradición cofrade hasta ahora en Madrid, pues todo este tema, como comentaba Juan, toda la información, toda la historia de las hermandades ha sido costosa, y a nosotros, como cualquier historia e información, va asociada en unos lados de tradición, en otros tradición verbal y en otros documentación. Las últimas investigaciones que se han realizado nos sitúan en ese Madrid de los arrabales, de las afueras, de esas iglesias antiguas,
en las que se refugiaban tanto los devotos y cofrades como los sin techo de entonces y gente que se refugiaba en ese Madrid de las épocas, de la época pseudo-medieval, ¿no? Entonces ahí había una cofradía que tenía devoción a un Cristo que llamaban del Humilladero, de muy baja calidad, de una calidad técnica reducida, pero que tenía mucha devoción en el barrio, en ese barrio trasladémonos a las épocas de las cavas. Entonces, asociado a cofradías de traperos, sobre todo, pues se tenía esa devoción en el barrio. Con el tiempo en las iglesias de entonces se dormía y demás, y se deteriorado y sufrió. Entonces, los devotos y la cofradía decidió realizar una imagen que sustituyese a esa de muy baja calidad y demás. Entonces se encargó a la escuela de Roldán. No se tiene certeza, datos de que fuese el propio Roldán sí que lo hiciera, pero las últimas investigaciones asociadas a las restauraciones y demás, puede ser que fuese su hija, que tiene incluso por ahí alguna obra reconocida como la Roldana, pero dado que fue de manos femeninas la talla, pues no se le reconoce. A partir de ahí, pues siguió teniendo esa devoción asociada al barrio. En el entorno teníamos a la casa de Sant Esteban, que es la original de Medinaceli, de los Fernández de Córdoba, que vivían enfrente, devotos de ese tipo de imagen de cautivo, que fue el que le dio otro empullón a la hermandad. Estuvo durante muchos años y siglos manteniéndose ahí, y en el entorno del siglo XVIII, perdón, principios del XIX, con el resurgir de las hermandades y de las cofradías, se le hizo un paso nuevo, con el que estuvo procesionando hasta principios de los años 70, que unos hermanos embebidos en el llevarle en andas y demás, lo sacaron en andas durante un plazo muy corto de tiempo, puesto que no había esa tradición en Madrid de portadores, de costaleros, de anderos, como queramos llamarlo, y tuvo que volver a andas, remodelando el paso antiguo y volviéndolo a llevarlo. Ya en el año 88, con el nuevo resurgir de la Semana Santa en Madrid, de la que hoy estamos disfrutando y volviendo a vivir, pues esa vuelta de la gente a las iglesias se volvió a plantear hacer un paso en andas para recuperarlo. Como bien comentaba Juan, pues con el esfuerzo de su barrio, que es nuestro gran valedor, pues se volvió a llevarle en andas, volvió a salir. El año 89 procesionó en un Vía Crucis, pues para probar, porque al final generaba muchas dudas de si ha habido unos años que no ha funcionado, que incluso se planteaban tener que ir a por si en Sevilla se hablaba de los estribadores para cargar los pasos, aquí bajaban al mercado de la fruta que estaba ahí en Puerta Toledo y demás, agentes de repartidores y cargadores, pues se dudaba si funcionaba o no. Se hizo, hubo un gran éxito en la convocatoria, y al año siguiente procesionó de nuevo, gracias al esfuerzo de mucha gente, pues ha ido procesionando ininterrumpidamente, y en el año 2000 se planteó el que había que dar un segundo paso a todo esto, y se encargó a Lourdes en Sevilla, en Triana, una imagen de Nuestra Señora que se le dio la advocación del dulce nombre, y se mantuvo en su soledad, pues por esa vinculación a Madrid
Al final, en Madrid, nuestra imagen de la Virgen de la Paloma, que es una soledad, que es del barrio, que está asociado en muchos casos a nuestra hermandad, pues por eso se le dio la advocación de su soledad, y porque además es un elemento bastante evangélico, ¿no?, de la soledad de Nuestra Señora. Y el nombre del pobre pues está rodeado de un montón de distintas. En una, por lo que hablábamos antes, del origen humilde del barrio, del origen humilde de los devotos, y parece ser que, según nos comentaban, la imagen que preside el altar de San Pedro el Viejo es la Inmaculada. Era una Inmaculada que tenía gran devoción en la corte de Isabel II, en el entorno de toda la burguesía y de los ministros y de toda la gente, y que solían venir a las novenas de la Inmaculada, a la festividad y demás, y siempre se encontraban en la hornacina de la pared de San Pedro el Viejo a un cautivo al que solo acudían lo de peor nivel de las distintas personalidades que acudían allí. Siempre veían lo mismo, siempre veían colas de gente muy humilde, de los pobres, y entonces han colocado ese calificativo a la propia reina, que sería del entorno, de decir, ¿y este quién es? ¿Este Cristo quién es? Bueno, pues este es el Jesús de los pobres, Jesús el pobre. Esa es con la calificativo que nos gusta más quedarnos. Aunque seguramente tendrá también, en la época de los 80, estaba Jesús Medinaceli y se le calificaba el rico, y lamentablemente en la sociedad siempre nos gusta tener el alfa y el omega, el principio y el fin, y se le empezó a calificar como el pobre, como antítesis a Medinaceli. Entonces, entre las dos opciones, pues preferimos quedarnos con la opción de que es el Cristo de los pobres, porque es una advocación muy evangélica y muy asociada a la imagen de Jesús, ¿no? Al final, uno acude a nuestras imágenes porque tiene necesidad de cubrir parte de su fe, entonces estamos pobres de ellos. Muchas gracias. Bueno, este año estamos sufriendo esta pandemia que ya llevan 2 años, y ¿cómo está o cómo creéis que está afectando hasta ahora esta pandemia a las hermandades y cofradías? Empezar a pedir, ¿quién quiera empezar? Por ejemplo, Antonio. Bueno. Yo creo que ya desde el año pasado, este año ha sido mejor, porque hemos podido recibir a la gente en nuestros templos para ver a los titulares. Nosotros, todas las hermandades aquí en Madrid, a iniciativa del señor Cardenal y del delegado de hermandades y cofradías, pues todas las hermandades nos hemos implicado en un esfuerzo tremendo por hacer unos altares muy dignos y a la altura de nuestros titulares, porque al fin y al cabo la finalidad de las hermandades no es sino dar culto y dar mayor gloria al Señor y a su bendita Madre. Entonces, ya el año pasado, yendo a la pandemia, yo creo que vino muy bien pues porque tuvimos una Semana Santa interior, ¿no? Yo por lo menos recuerdo la del año pasado haberla vivido con mucha intensidad en mi casa, que no podíamos salir, pero llegar el domingo de Ramos, yo creo que todos aquí en esta mesa somos cofrades y capillitas. Seguro que hiciste por lo mismo que hice yo. Llega el domingo de Ramos y por la mañana tenía puesta la ropa de salir, la túnica, mi medalla, mis estampas y demás, en un lugar privilegiado de casa, ¿no? Y bueno, y después vives el triduo pascual igual, con mucha intensidad. De hecho, la fe, al fin y al cabo, en estas situaciones, es el mayor asidero que puede tener una persona. Yo que, como hermano mayor, pues he tenido que tratar a gente durante la pandemia afectada. Como hermano mayor, os podría contar gente que acude a ti cuando se ve cerca del trance y esta gente, y comprobar cómo esta gente con su fe, con una devoción determinada, cómo tienen ese asidero, pues llevan mucho mejor la enfermedad. Pero el año pasado, ya os digo, fue una Semana Santa interior. Este año ha sido una Semana Santa interior también, pero también con el gozo tremendo de recibir a tanta gente. O sea, yo no esperaba una respuesta como la que hemos tenido
la fuerza pública, la policía municipal ha tenido que acudir a todas nuestras sedes para poner un poco de orden. Y la gente tiene ganas de Semana Santa y tiene ganas de Cristo. Y entonces, vamos, no sabéis cómo. Aquí hemos vivido momentos muy bonitos, en la Basílica de San Miguel, en penumbra, con música de capilla, cuánta gente no se quedaba sentada media hora, una hora rezando. O sea, hemos tenido gente rezando y gente pasando, a ver, pero mucha gente rezando. Y eso, queráis o no, pues también es una estación de penitencia. Yo creo que la pandemia, en lo que se refiere a las hermandades, yo destacaría dos fases, ¿no? La fase del 2020, en la que no había actos o muy poquito, bueno, hasta verano no hubo nada y luego a partir del verano pues algo, ¿no? Luego ya volvimos a las restricciones por zonas sanitarias y tal, entonces pues muchas cosas se tuvieron que suspender. Pero entonces, para mí hay dos fases, un poco la del año 2020, en la que realmente las hermandades podían hacerse presentes en los hermanos a través de internet o en los casos en los que hubiese que ayudar de alguna forma, y luego ya el año 2021 en el que sí hemos podido volver a hacer actos de forma presencial, con los aforos, las restricciones. Sí que sigue habiendo hermanos, sobre todo de avanzada edad, que no participan como participaban antes, pero bueno, entonces la hermandad estuvo presente en 2020 en sus hermanos y en la gente a través de las redes sociales. Pues claro, no todo el mundo, sobre todo a partir de una edad, accede a las redes sociales. Y luego en 2021, en el que sí hemos podido volver a participar de los actos de las hermandades, los triduos, tal, no hemos salido a la calle, pero sí que la hermandad ha vuelto a tener actividad. Yo creo que la Semana Santa, para todas las hermandades de Madrid, ha sido un momento de gozo en el que hemos podido disfrutar, a pesar de no salir a la calle, pero efectivamente lo que dice Juan del Jueves Santo, vamos, yo estuve el Jueves Santo aquí por la mañana y lo comprobé, ¿no? Esa luz de penumbra. Si luego te vas a San Pedro el Viejo, a la Colegiata, al Carmen, pues justo esa mañana hice todo el recorrido. Y yo creo que ha sido un momento de gozo que además ha servido para que digamos, los poderes públicos, los poderes civiles, pues hayan renovado ese compromiso con las hermandades, que creo que hacía más de 100 años que un alcalde no recibía a los hermanos mayores, y este año lo ha hecho. Entonces, sea por la pandemia, sea por lo que sea, digamos que las hermandades, junto con el ayuntamiento tal, y el arzobispado que lo organizó, creo que ha sido, con el tema de la pandemia, se ha vuelto a darle un poco de subidón a la Semana Santa de Madrid. Se ha visto, o sea, yo no me pensaba que iba a tener tanta repercusión en la gente y se han visto las colas. Entonces yo creo que eso, yo destacaría esas dos fases. La fase del año pasado, más interna, más de puertas para adentro. La fase de 2021 es la que se ha vuelto a tener actividades dentro de lo que se ha podido, pero bueno, creo que las hermandades siguen presentes y la Semana Santa de Madrid sigue presente. Sigue viva. Yo ahí, lo que dice Julio, lo que dice Julio, bueno, quería agradecer especialmente al alcalde. O sea, el alcalde, desgraciadamente por la pandemia, no ha podido ejercer su cargo al 100%, pero ya el año pasado tuvo el detalle de mandarnos pues, a todos los hermanos mayores una caja con torrijas del Jueves Santo, una cajita. Y siempre ha querido estar pues, con todos. ¿Vale? Nosotros tenemos la inmensa suerte de que con nosotros ha salido siendo concejal y siendo también alcalde. Y como bien dice Julio, yo creo que el Ayuntamiento ha visto que la Semana Santa de Madrid es una importancia vital, no solo como experiencia de fe, sino también como experiencia turística. Es decir, el grado de llamada que tenemos las hermandades como fenómeno turístico es increíble, como lo hemos visto en los últimos años. Y yo creo que eso el Ayuntamiento se ha dado cuenta. Y yo creo que el Ayuntamiento por eso quiere ayudarnos, además de por una cosa, pues me consta que el alcalde es un hombre de fe, pues también como fenómeno turístico de la ciudad de Madrid. No en vano, y bueno, luego podemos hablar, pero la Semana Santa de Madrid era, con mucho, en el siglo XIX, pues la Semana Santa, junto con la sevillana y alguna en Castilla y León, una Semana Santa importante, porque era la Semana Santa de la corte. Que luego, si queréis, hablamos de ello, pero vamos, que ya os digo que como fenómeno turístico yo creo que el Ayuntamiento va a seguir estando ahí. Y yo creo que debemos aprovechar el tirón, egoístamente hablando, los que estamos aquí, y bueno, dejarnos querer. Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo con Juan en cómo hemos vivido nuestra experiencia.
Sí que el año pasado, pues todos encerrados en nuestras casas, lo vivimos internamente, que a lo mejor era algo que necesitábamos. Porque muchas veces venimos a las iglesias, a nuestras cofradías, y se nos olvida en parte esa parte de la Semana Santa que es vital. Pues, vivir toda la semana como la vivió Jesús. Entonces, por una parte eso, pero también obviamente lo vivimos con tristeza. Nuestros días, pues el Domingo de Ramos, el Viernes de Dolores, el Jueves Santo y el Miércoles Santo, para nosotros es nuestro día grande, que nos ponemos nuestro hábito de nazareno, nuestro costal y vamos con una alegría que no cabemos en nosotros. Y más, nosotros este año en nuestro 25 aniversario, pues nos ha dado pena no poder empezar con todo nuestro ciclo de actividades que teníamos pensado para este año y tener que posponerlo un poco. Bueno, estoy de acuerdo con mis compañeros. Al final, si algo nos está enseñando la pandemia, es lo fugaz de las verdades supremas. O sea, nada se puede aseverar con total firmeza. Entonces la fe, como decía Juan, la fe ha sido un elemento importante para volvernos a ella, ¿no? Y en esa parte estamos nosotros, dentro de todas las comunidades que forman la Iglesia y las hermandades, somos también una manera de vivir esa fe en comunidad, de vivirlo en familia. En muchos casos, la prueba las tenemos aquí, somos fiel reflejo de la vivencia religiosa, de nuestra fe, de nuestra vivir la fe en comunidad, en familia, y es donde solemos participar más las familias. También puede ocurrir en un caso como el nuestro, en el caso de la familia salesiana y en otros ámbitos, pero es de una comunidad donde se vive. Entonces el año pasado, como también decía Iván, fue esa introspectiva de las hermandades, volvernos a vivirla en casa, vivirla en nuestra burbuja tan puesta en valor últimamente, ¿no? O sea, es casi el momento del Nazareno. Fue el momento en el que viviste la Semana Santa como se concibe, como esa estación de penitencia en la que te encierras tú mismo con tus grandezas y tus podredumbres debajo de un capirote. Pues así fue la semana pasada. Aunque intentábamos acercarnos, porque la pandemia lo que también nos hace es alejarnos, es distanciarnos, es el contacto, perder ese contacto. Entonces, si el año pasado hablábamos virtualmente, deseándonos encontrarnos y vernos, este año ha sido con cautela, porque tampoco ha podido ser esa eclosión que esperamos, ese éxito. Todos estamos esperando como que llegue el año 2000, o como celebraron, nos cuentan ese año 1000, que fueron unas fiestas que duraron varios días, pues estamos esperando ese momento igual. Entonces este año ha sido como un pequeño aperitivo, como es empezar, como es volvernos a encontrar. Mucha gente que ha acudido a los templos a encontrarse con esas imágenes que el año pasado las teníamos que ver virtualmente, verlas en fotos, verlas en representaciones, en vídeos, en todo, encontrarse con ellos. Ha sido pues muy reconfortante volvernos a ver, volvernos a encontrar, volver a ver ese pulsar, esa sensación de qué va a ser después, ¿no? La gran duda del ser humano, ¿qué va a pasar mañana? Pues eso lo tenemos. Y esta Semana Santa pues ha sido eso, el podernos encontrar otra vez y empezar a volver a revivir. Yo al hilo de esto también hay otra cosa y otro aspecto muy importante, que las hermandades, todos los que estamos en esta mesa lo sabemos, los tres pilares de la hermandad son la fe, es decir, el culto, la fe, la oración, segundo, la formación y por último, el aspecto más importante, la caridad, la entrega a los demás. Y yo creo que durante la época de pandemia, todas las hermandades que están aquí representadas hemos hecho un esfuerzo importante en pro de la caridad, es decir, las aportaciones que hemos hecho, tanto todas las hermandades de Madrid, pues hicimos en su momento al Hospital Zendal, las que hemos hecho, yo puedo decir mi caso, que hemos sostenido a familias, hemos destinado todos los recursos económicos que teníamos y los que no teníamos también, pues, durante esta época, todas las hermandades de Madrid, pues, a ayudar a gente.
Entonces, pues bueno, y después otra cosa que dice Carlos del aspecto familiar, es que al fin y al cabo una hermandad es tradición. Es decir, los que estamos ahora mismo hemos recibido una herencia, hemos recibido una tradición que tenemos que cuidar, tenemos que mejorar y tenemos que transmitir pues, a las generaciones venideras. Entonces, por eso se vive tan en familia en una hermandad, porque al final una hermandad es una familia de familias. Aquí con más profusión se vive, ¿no? Esa familiaridad. Bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas individuales y cuando acabéis contadnos un poco cuáles son las actividades o cultos que realizan las hermandades. Bueno, Juan, empezamos contigo. Al ser hermano mayor, ¿qué destacarías de la labor de un hermano mayor? Bueno, ¿Cuánta memoria tienes? pues, hermano mayor, memoria yo poca, la cámara no La lo cámara. sé. Entonces, la labor del hermano mayor al final es una suerte y es un privilegio. Ser hermano mayor de la hermandad es un privilegio. Si antes hablábamos de las familias, es que el día de tu procesión tú sacas a la calle esa tradición y ese patrimonio. Y entonces ese orgullo que sientes de que sale tu hermandad a la calle, al mismo tiempo haces estación de penitencia, pues se manifiesta ahí. Entonces es un orgullo y tu labor se concreta, porque normalmente tienes un equipo amplio que es el que desarrolla el trabajo. Tú al final no eres más que el coordinador de un equipo y bueno, y tienes esa inmensa suerte de tener también un equipo dedicado a la hermandad y entregado a la hermandad, y un poco pues eres el depositario que con ese equipo tiene que pasar al siguiente equipo. Por eso todos los años o cada proyecto nuevo, cada legislatura pues tiene que tener sus propios retos para que la hermandad siga creciendo y le pases el testigo al siguiente hermano mayor. Bueno, y cuéntanos algunos actos, actividades que realizáis. Bueno, la hermandad, como te decía antes, sus tres pilares son la fe, es decir, tenemos que tener cultos, los que se llaman cultos de regla, pues el trido al Cristo, el quinario a la Virgen, el Día de la Inmaculada, San Miguel, la función principal del instituto y, por supuesto, pues el acto más público que tenemos, porque salimos a la calle, pues la estación de penitencia. Después, formación, pues hacemos cursos de muy diferente temática, ya sea temática de familia, de la sociedad actual, ya sea teológico, o sea cofrade, etc. Y después las actividades de caridad. Las actividades de caridad, pues como decía, pues normalmente nos dedicamos mucho a hacer una tarea de acompañamiento a muchos hermanos y a mucha gente en este barrio. En este barrio tutelamos, entre comillas, no tutelar, no jurídicamente, pero sí que seguimos a mucha gente mayor. Este barrio se ha convertido en un barrio de gente muy mayor y entonces tenemos varias personas mayores que viven solas, a las que procuramos hacer compañía, acudimos a visitarles, les llevamos comida, les atendemos en sus necesidades. Entonces, en esos tres bloques es lo que se resume la actividad de una hermandad, bueno, y me imagino que la de todos. Bueno, y si os encontráis en la calle San Justo, para quien quiera venir, la calle San Justo, Basílica, la Basílica Pontificia de San Miguel, exacto. pues ahí está. Bueno, y Julio, sabemos que has formado parte de la Hermandad de Jesús el Pobre durante mucho tiempo y ahora... Ahí empecé. Exactamente, y ahora ¿cómo es, qué diferencias habría entre una hermandad céntrica y la vuestra, que es un poco más, está más alejada del centro? Y luego pues también que nos contéis un poco de las actividades que realizáis. A ver, la diferencia entre una hermandad del centro y una hermandad más de barrio, bueno, sobre todo la diferencia principal que yo veo es el público. Normalmente en la hermandad de barrio el público está cerca del barrio. Entonces, nos pasó hace unos años que nos robaron un dinero que era para la banda de música. Nosotros hicimos una recaudación de dinero y en un día se recoge más dinero de los 1000 y pico que hacían falta. Entonces, esas cosas o ciertas iniciativas o tal, como hacer la campaña de Kilo, en el centro se puede hacer igualmente y se hace con mucho éxito. Pero como que la hermandad de barrio le arropa a la gente que vive en las calles alrededor de la parroquia. Esa es la principal diferencia que veo. Luego, de cara a salir a la calle, pues es verdad que las hermandades del centro muchas veces comparten parte del recorrido, todo el mundo identifica un paso pasando por San Justo o Sacramento o por la Plaza Mayor o tal. En el barrio no hay otra cofradía que pase por el mismo sitio que nosotros. De cara al futuro, por ejemplo, las hermandades del centro, si en el futuro, dentro de un medio o largo plazo,
si hiciera un recorrido común o tal, digamos que las hermandades del centro tendrían que ponerse más de acuerdo, que a lo mejor una hermandad que está en el barrio que no tiene problema con ninguna otra en plan de recorridos, ¿no? Un poco las diferencias son eso, y bueno, sobre todo, hombre, cada una tiene sus cosas mejores, sus cosas menos, ¿sabes? Es verdad que a lo mejor, aunque este año sí que hemos empezado a aparecer en los programas del ayuntamiento y en los carteles en la Gran Vía, que es otra de las cosas que hablábamos antes del ayuntamiento, yo no me imaginaba que íbamos a ver en las pantallas de ahí del Callao, del Corte Inglés de la FNAC, del Corte Inglés el incensario con lo de Semana Santa, con las paradas en los contenedores de vidrio, ¿no? Entonces, bueno, es verdad, yo creo que siendo una hermandad que no está en el centro, digamos que el proceso para llegar a eso es más lento. O no te tienen hasta ahora, este año sí, pero no te tienen en cuenta igual. Te digo yo, este año yo creo que no podemos tener ninguna queja, ¿no? Pero es verdad que, bueno, tiene otro hándicap. Ahora es verdad que la hermandad de barrio tiene al barrio que la ropa, ¿no? Y sabes Cristo, hagas el acto que hagas en la calle, pues tienes a la gente. Yo creo que este año, el Viernes de Dolores, había más gente en la calle que un Viernes de Dolores normal, esperando por si podían entrar o... Entonces, bueno. ¿Y actos que realicéis o actividades ocultos? Nosotros tenemos el Triduo al Cristo en Cuaresma, que acaba con la función principal, que este año hicimos el Viernes de Dolores. Luego, en Pascua, el Triduo a la Virgen y la función a la Virgen. No lo hemos llegado a hacer nunca, la función sí, pero el Triduo no, porque el primer año iba a haber sido el pasado y no se pudo hacer. Entonces ahora en Pascua tenemos el Triduo a la Virgen y la función a la Virgen. Y luego la Exaltación de la Cruz, la fiesta del Cristo, y en diciembre la renovación del voto de la Inmaculada, que suele ser la víspera del 8 de diciembre. Muchas gracias. Bueno, Iván, todos sabemos, al ser el diputado de Juventud, todos sabemos que los jóvenes pues, son el futuro de nuestras hermandades. ¿Y qué roles podría desempeñar un joven en la cofradía? Y además pues, que nos cuentes, como han hecho tus compañeros, un poco las actividades que realiza la hermandad, además de este año en el 25 aniversario. Sí, bueno, a ver, los roles que puede desempeñar en la hermandad un joven es cualquiera. Prácticamente, yo creo que hay que enseñarles desde pequeños a vivir la hermandad y a vivir la fe y la tradición que nosotros llevamos con nosotros. Nosotros intentamos, a veces es difícil atraer a los jóvenes mediante pues, actividades más digamos, de la fe, pues, misas, triduos, quinarios, etc. Pues es más complicado, entonces lo que intentamos es crear una familia dentro de nosotros. Pues obviamente surgen pues, grupos de amigos y a partir de ahí intentar atraer a la gente a la hermandad para que lo vean como una familia, también obviamente con su formación y su respeto a la fe y a la institución en la que estamos, pero sí que lo intentamos de esa manera. Como jóvenes, pues bueno, ha habido jóvenes ya participando en la Junta de Gobierno, obviamente, ya no solo como pues, diputado de Juventud, como podría ser más típico, pero en otros roles, como mayordomo, diputado de cultos, prioste, etc., que sí que nos da esa visión de lo nuevo y lo viejo, intentar pues, traer ideas nuevas e intentar formar al futuro, obviamente. Luego, con los actos de la hermandad tampoco me quiero extender mucho porque los actos, los cultos pues, son más o menos parecidos, pues nuestro binario, nuestra función principal, nuestro triduo, besamanos, que es donde pues, la gente puede acercarse a ver más de cerca nuestras imágenes, la procesión obviamente, la procesión de Nuestra Señora del Carmen, el 16 de julio, que también es titular de nuestra hermandad, y bueno, charlas de formación, ayuda pues, de caridad, ya sea colaborando con Cáritas en nuestra parroquia, o también hemos ayudado a residencias de ancianos en fechas tan señaladas como Navidad a que pasen un mejor rato con nosotros. Antes se me ha olvidado, Julio, tenéis la sede en la... San Ramón Nonato, que está en Puente Vallecas, en la calle Melquiades Bien 110, ¿Y vosotros? al lado del metro de Puente Vallecas. ¿Y vosotros lo tenéis en la calle del Carmen? En la calle del Carmen, al lado de la Puerta del Sol. Bueno, y ahora, para acabar, Carlos, al desempeñar el papel de capataz, ¿qué retos se te presentan durante la salida? Y luego también que nos cuentes un poco los actos, actividades ocultos que realiza la cofradía. Bueno, la verdad es que el reto del capataz, y aquí todos los presentes lo hemos vivido,
en ese momento en el que te ceden el bien más preciado, que es uno de nuestros titulares, que salga y retorne en perfecto estado, tanto nuestra imagen como sus anderos y sus anderas, que en ese momento son sus pies, ¿no? Entonces ese es el reto, que en todo momento esa exaltación de lo que guardamos dentro se dé claramente y se manifieste en la calle y se vea como un verdadero ejemplo de lo que llevamos en nuestro interior. El reto al final es que mantener viva ese cosquilleo que hay justo antes de la estación de penitencia los 365 días del año, porque al final si no terminamos teniendo cofrades, anderos, costaleros de temporada, que vienen cuando empiezan los ensayos y que al finalizar la estación de penitencia y llegar el domingo de resurrección se marchan a su casa. Entonces ese es el mayor reto. Es muy importante la estación de penitencia, pero el reto es mantener durante todo momento, durante todo ese proceso del año, el que esté vivo, el que siga teniendo ese tirón y el que siga regenerándose las cuadrillas, que siga habiendo gente dispuesta a participar diariamente en la actividad y en el momento culmen, ¿no? que para nosotros es cada estación de penitencia. En nuestro caso, que el Jueves Santo, cuando llegue a las 7 de la tarde, pues esa pasión que llevamos en nuestro corazón salga de la mejor manera, pero intentándola distribuir la energía a lo largo del año para que no sea simplemente un sube y baja, hoy estamos a máximos subidos por la procesión, por la Semana Santa, por el domingo, y que llegue el día siguiente y pasemos a ser otro, ¿no? Anderos somos los 365 días del año, hermanos somos los 365 días del año. Y eso intentamos trasladarlo en los actos y demás. Nosotros tratamos todas las semanas de tener ese periodo de encontrarnos. El viernes es el día en el que en la Hermandad del Pueblo de Luz de Nombre intentamos encontrarnos un ratito, ver simplemente, oye, pues esa llamada que haces al amigo, oye, ¿cómo está? Pues igual, ese momento, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Todos los viernes, los cuartos domingos del mes, juntamos la familia en torno a Dios, y luego pues los actos principales, el primer viernes de marzo, la festividad del Dulce Nombre, y invitar a participar a la gente, ¿no? En esos temas. Luego también nosotros empezamos ya hace 9 años con las cruces de mayo, con la parte de ese vivero que son los jóvenes y los niños, y ahora en mayo pues celebraremos también unas cruces de mayo pandémicas, pero en las que volvamos a echar el abono y volver a regar y poner nuestras flores más bonitas de cara a Dios. Bueno, pues con esto finalizamos. Bueno, os encontráis, la sede se encuentra en la calle Nuncio, en la iglesia de San Pedro el Viejo, Nuncio 14. Muchas gracias y con esto terminamos nuestra mesa redonda cofrade. Muchísimas gracias por haber venido, por habernos dado estos minutillos cofrades que, pues quieras que no, sirven para la gente que conozca un poco más el mundo de las cofradías, que hay mucha gente que conoce la Semana Santa, pero no sabe de verdad el trabajazo que hay detrás y todo el tiempo que se dedica a ello. Así que muchísimas gracias a todos y bueno, pues esperemos que os haya gustado y muchas gracias por verlo.